Roberto, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Igualmente, Jorge, hace años no nos veíamos. Sí, Bueno, yo sí te veo constantemente porque te sigo gracias. en este tu programa que me parece no solamente exitoso, sino necesario. El país requiere de altoparlantes diferentes a las de los medios y la gobernanza de las redes sociales es muy importante. Y si tienen contenido, si tienen propósito, si tienen fin, si tienen un norte, como en el caso de tu programa, que hacen luz sobre temas importantes y trascendentes para el país, pues bienvenido. Así que te seguimos, de manera que yo sí te veo, aunque vos me veas poco. Roberto, vos sos un gran dirigente del PUSC. O Muchas sea, por gracias. muchos años has pertenecido a ese partido. Comenzaste con, lógicamente, con el origen calderonista, ¿va? Sí, cómo no. Con Juniors. Han tenido varios presidentes. Si vemos la historia del PUS, ha sido exitosa. O sea, es más, hubo continuidad. Y trajimos a un Abel Pacheco Sí, cómo de no. presidente y dice que no tenía mucha experiencia política, ¿va? No, Pero había un partido y había un equipo y un equipo respaldándolo, claro. respaldándolo, ¿va? Claro. Que es muy importante. Yo creo que la experiencia y esa capacidad de un equipo en el gobierno es básico, ¿va? Así es. Aún, Bueno, aún ahora, lo estamos viendo. claro, Cuando no hay equipo, las consecuencias se ponen a la vista. es que sí, este país es muy complejo de Muy manejar. complicado, claro. No es fácil, ¿verdad? Hay que conocer mucho de la administración pública y no es algo que está en un libro de texto, ¿va? Así es, así es. Ahí lo que tenés que hacer es recurrir a gente muy calificada, Así es. Así de es. gran experiencia, que te apoye, que te ayude, y vos das ciertas directrices, ¿verdad? Así es, así es, así es. Y negociar, Así es. porque la política es una negociación continua. No, y además hemos sido un país de entendimientos, ¿verdad? Y de conciábulo positivo, lo que llamaba Tilo Late el conciábulo positivo. El sentarse a entenderse aun cuando no tengamos una concordancia en las ideas. Puede haber una discrepancia en ellas, pero de ellas puede surgir la luz para resolver temas importantes para el país. Y es un tema idiosincrático. Yo creo que en el resto de Centroamérica y América Latina a veces no nos entienden. ¿Por qué hablan? ¿Por qué dialogan? ¿Por qué negocian? Cuando se viene a romper ese esquema, observemos con claridad que son los extranjeros los que han venido a romper ese esquema. Tristemente, esa es la realidad. Alguien que apoyó muy fuerte al presidente de la República me decía, bueno, es que él es norteamericano. Vivió 35 años en Estados Unidos. ¿Cuánto conoce de Costa Rica? ¿Cuánto dejó de conocer? La jefa de fracción en este momento pues es doña Pilar, que la conocemos como una ciudadana peruana que fue abrigada por este país, ¿verdad? Entonces, ahí se resume una situación de desconocimiento de esa idiosincrasia. Y que es la base de, de la gobernanza. Así Vamos a es, decir. así es. Yo recuerdo mucho de sentarme con distintos, tanto con el sector privado como con todo el resto del equipo de gobierno. Tu trabajo en la Cámara de Industrias, en aquellos tiempos en donde hubo alguna agitación Sí, política por ideas, el sector de economía laboral, las propuestas, no, que fue se, una época una muy época convulsa, muy ¿no creas? convulsa, muy difícil. Sí. Recordemos la caída de un gabinete que propició en alguna medida la empresa privada de la que vos eras un dirigente destacado. ¿Por qué? Porque se habían salido del esquema, porque estaban rompiendo el marco de la institucionalidad como lo queremos y como nos gusta, No, ¿verdad? y que fue una crisis terrible, entiendo, Terrible, ¿cómo no? Claro. después de, bueno, el periodo de Carazo y después el ingreso de Luis Alberto, que sí era él y su ministro de la presidencia, Correcto, que era un actor fuerte, ¿va? correcto, correcto. Yo recuerdo mucho haberme sentado en muchas ocasiones con Danilo y negociar. Y algo que fue tan importante como un cierre técnico, pongámosle así, del Estado empresario con Codesa, ¿va? Exacto, sí. Eso fue
Toda una proeza. Toda una proeza. Toda una Ahí proeza. nace SIN, después nacen otro montón de Correcto. instituciones Y se prepara el país y se prepara el país para el nuevo abrirse, modelo, para el para modelo nuevo modelo. exportador, para el modelo de las nuevas economías y para la apertura mundial. Quizá incluso algunos sin saberlo desde el aparato institucional, pero apoyando las ideas y las iniciativas de un sector privado que ya andaba muy adelante en el tema del CBI, en el tema de la apertura comercial, en el tema de la convocatoria de la Organización Mundial de Comercio a los foros internacionales, en fin, todo lo que en aquellas épocas hicimos como dirigentes del sector privado productivo para poner al país a caminar en la senda que tenía que ir. Y lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Buen turismo, buena exportación, producción interesantísima de divisas en forma permanente, ingreso de capital e inversión extranjera directa, en fin, todo eso es posible gracias a que se preparó un ambiente, un esquema y una Y se plataforma. le dio continuidad. Correcto, O sea, todos los gobiernos. correcto. Ahora se ha cuestionado muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro, Siempre es natural. natural, claro. Cada claro. gobierno llega y... No Pero- importa cuestionar, lo preocupante es destruir, que es ahí donde tenemos un problema, ¿verdad? Hay gente con ánimo de destrucción y el país no quiere eso. El país y los cuadros de la inteligencia nacional, lo que llaman la inteligencia con Z, ¿verdad? No queremos eso. O sea, el país no puede irse al cadalso porque a mí se me ocurre hoy esto y mañana otra cosa. No, hay un sistema. Tiene sus deficiencias, tiene sus problemas, pero hay un sistema. Hay un sistema, hay una estructura institucional. Claro. Hay un claro. Tribunal Supremo de Elecciones, hay una Corte, hay una Sala Cuarta. Tienen falencias, sí, serias. Hay una Asamblea Legislativa. Correcto. Que es un cuerpo muy dinámico Correcto. de negociación política continua, al que hay que respetar, ¿verdad? Así, definitivamente. ¿Por qué? Porque todo pasa por el Congreso, ¿verdad? No, y no solamente eso, el país elige al Congreso, que es fundamental tenerlo claro. O sea, aquí el mandato popular, por eso el diputado tiene Un foro. una preponderancia en ese foro porque representa al final de cuentas Una a las cuota. comunidades. Y las comunidades ciertamente tienen sus demandas permanentes y los diputados escuchan y plantean en ese foro lo que se necesita. Ayer antier planteaba a un diputado la necesidad de montar aquí una megacárcel. Esa no es otra cosa que el producto de lo que él está oyendo en su comunidad y en el medio social en el que estamos sentados, ¿verdad? O sea, el país anda en problemas serios con el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad pasa por ver cómo empezamos a eliminar el garantismo excesivo en la Corte Suprema de Justicia y en las doctrinas contemporáneas en esa materia que fueron flexibilizando la aplicación de las penas, y no solamente la aplicación de las penas, sino la regularización de las mismas. Entonces tenemos sicarios con tobillera, ¿verdad? Es un problema muy serio. Tenemos gente en libertad condicional con medidas cautelares que anda matando gente en las calles, ¿verdad? Y el país se está perdiendo el norte en el sentido de aplicar la ley de manera correcta, apropiada y de manera definitiva para que estas cosas no continúen sucediendo, porque si no vamos a caer en un Ecuador muy pronto, Dios libre. ¿verdad? Yo creo que hay que ver toda la parte social también, Claro. la parte de educación, Claro. la caja del Seguro Social, todas las instituciones Así hay es. que revisarlas. O Así sea, es. fueron instituciones que se planificaron y se desarrollaron en otras épocas, pero ya ahora cambió todo. Cambió el escenario. Y hay que, Sí. hay que llegar a un pacto nacional, o sea, hay que ceder cosas. Hay una gran diferencia entre la industria nacional, digamos, Sí, y la industria que exporta, que está en zonas francas, correcto. Son dos cosas totalmente diferentes. y ambas están con distintos escenarios, y hay que buscar cómo reactivar la economía, ¿va? Correcto. Porque la industria nacional y el comercio nacional es el que genera empleo, más empleo y Es genera correcto. impuestos, ¿verdad? Así es. Así Eso es. es impuestos. Así Los es, impuestos. así Los es. impuestos son la base de todo. Sí, las zonas francas le permiten al país contar con, en alguna medida, con la masificación de la, ¿cómo se llama?, de la planilla nacional. O sea, ahí hay empleo.
No, no, y muy buen y empleo. buen empleo, Y y buen bien empleo. pagado, y pagando Y el además seguro social. hay un grado de aprendizaje importante y hay Ah, sostenimiento de sí, las entidades, claro, como la Caja del Seguro, el INA, todo el montón de todo, instituciones. instituciones, asignaciones familiares, etcétera, etcétera. Pero la otra economía efectivamente sostiene la carga Sí, y impositiva está del muy país. afectada, porque Está no cabe duda golpeada, que esta está revaluación del golpeada, colón está golpeada. está Correcto, golpeada. O sea, correcto. por ahí salió que solo los bancos en este periodo que acaban de terminar, en diciembre, ¿va? Sí. Se perdieron 40 millones de Sí, dólares, el año ¿verdad? negro para la banca fue el 2023, ¿verdad? Sí. Dicho ya públicamente por algunos medios de comunicación, pero puntualizado por bancos que están precisando el estado de cosas para, entre otras situaciones, pensar en retirarse de la plaza, que es muy serio. Lo he escuchado y lo he leído. Y me doy cuenta que el problema esencial está planteado en la forma en que se está manejando la economía intermedia, la que no es exportadora, la economía que genera impuestos. Y que entonces dejó de solicitar crédito, dejó de moverse en el sentido de Bueno, es aspirar a que mayores cosas. las tasas de interés Las son muy tasas de altas. interés son sumamente altas, el La Banco tasa de Central política monetaria no han bajado, a pesar no de que hay, estamos en correcto, y el Banco Central no una ha, inflación negativa. correcto, el Banco Central no ha traducido esa realidad a una situación distinta y tenemos el resultado. Banca estancada, sector privado paralizado, impuestos disminuidos o menor carga tributaria, que es menor carga para el Estado, y un Estado que además está feliz obteniendo créditos internacionales a muy mediano plazo, Y altos a altos costos. costos que vamos a tener que pagar muy pronto. Entonces hay una abundancia de dólares en el mercado, pero son ficticios, ¿verdad? O sea, no provienen necesariamente de la productividad nacional, provienen De los lamentablemente préstamos. de los Y ahora préstamos hasta acaban de aprobar 700 millones de dólares. otra vez, porque ya habían aprobado un paquete de 2000, Sí. ¿verdad? Entonces venimos Eh, en un juego que puede resultar muy peligroso a la postre. no, es que el endeudamiento no ha bajado, Así sigue, es, sigue sigue creciendo. siendo Sí, igual, o por lo menos no tiene, eh, no veo uno posibilidad de que logremos mejorar el ahorro interno correcto. y no seguir en esa mala práctica de endeudarse uno para hacer cualquier obra, Y hay un problema para hacer además, infraestructura y así otro, es. o hasta pagar planilla, ¿va? Bueno, es como cuando va alguien que está muy enjaranado con la tarjeta de crédito a sacar un crédito para pagar lo que debe, con tasas superiores a las de las tarjetas. Entonces, sí, cancela las tarjetas, pero que se queda con una deuda que no puede pagar. Sí. Nosotros andamos por ahí, ¿verdad? O sea, No, y el país está la en clase eso, media está muy muy afectada afectada, correcto. porque Y además está afectada porque se le abandonó en el esfuerzo del emprendimiento mediano o pequeño. Las pymes están sufriendo más que ningunas y muchas están cerrando. porque somos muy caros. O Así sea, es es, que así es. ese país es prohibitivo. Prohibitivo, O prohibitivo. sea, va uno a un restaurante y los precios son como si estuviera uno en Europa, de los países caros, ¿no? Ni siquiera La gente comparado incluso con viaja España o Portugal, correcto, viaja a los ni países Grecia. desarrollados de vacaciones, Sí. porque ir a Guanacaste es una fortuna, ¿verdad? O tener 2 noches o 3 en un hotel en Guanacaste es carísimo. Y entonces tenemos ese tipo de contradicción. Bueno, pero volviendo al tema político, los partidos políticos institucionalizados, los que siempre hicieron la historia de este país, también tienen una ajenidad a las cosas importantes y se han encapsulado, se mantienen en sus cápsulas partidarias sin poner atención a lo que sucede y además perdiendo la posibilidad de acceder al poder realmente como sucedía antes. Roberto, importante volver a fortalecer el bipartidismo. Puede ser 3 partidos, pero no este mosaico de que tenemos, no tienen ninguna, que se forman, es como tener una selección nacional donde están un montón, pero que ninguno entiende qué es lo que, para dónde van, ni cómo, ni quién le toca llevar la delantera. Sí hay que tener mucho cuidado con el código de ética. Claro, Definitivamente se dañó mucho la la estructura estructura de los partidaria partidarios. incurrió en la corrupción Todo que el mundo fue habla de la corrupción correcto. de ambos partidos,
aunque yo creo que la corrupción no la hemos todavía eliminado, Así ¿verdad? es, así es. Sigue latente. Sigue latente. Es el mal del siglo, ¿verdad? Es el mal del siglo. Correcto. Y de todas las democracias también. Así es. Y de toda la historia del mundo. Sí. O sea, la corrupción es algo, o la ética es algo que debe estar en el centro de cualquier arreglo o de cualquier negociación. Pero tampoco podemos decir que cualquier cosa es un tráfico de influencias, que se arma un escándalo. Bueno, es que también se erosionó llegó. Paulatinamente el sistema. Recordemos un poquito en retrospectiva, Jorge, qué sucedió. Los partidos políticos mayoritarios en el bipartidismo efectivamente generaron situaciones reprochables, ¿verdad? Pero eso fue oportunamente aprovechado por ciertos personajes que bombardearon la institucionalidad de los partidos políticos. Y que desaparecieron ahora. Y esa proactividad de esos personajes engendraron a movimientos como el PAC, que en la última quedaron liquidados electoralmente. Pero que lo primero que se propusieron fue acabar con los partidos políticos sin darse cuenta que concomitantemente iban a acabar con ellos mismos, ¿verdad? Y tenemos entonces la aparición de los partidos taxi, que les están haciendo un enorme daño a Costa Rica, en uno y otro sentido, ¿verdad? Incluso en el sentido de que ahora gobierna un partido de esa naturaleza. Entonces ahí es donde viene la pregunta de qué es lo necesario. Lo necesario es un replanteamiento de los partidos mayoritarios. Lo necesario es la toma de esos partidos por parte de una nueva generación, pero que esté clara de hacia dónde va y qué necesita. Y cuál es la estructura y la visión. Y además con un conocimiento muy definido. Y el respetar un poco también experiencias. Y la historia del país. Y la historia. O sea, por ejemplo, en el Partido Unidad se habla de la nueva unidad. Es un término excluyente. La nueva unidad es lo que salió ayer o antier, o hace 6 meses, ¿verdad? El futuro es lo que hay que preocuparse. Sí, correcto. Y por otra parte se ignora lo que mucho se hizo para que ese movimiento fuera un éxito, como se ignora hoy en Liberación algo de lo mismo para que ese partido fuera un éxito. Surge con el centro de los problemas nacionales, la revolución del 48. Y los grandes cambios sociales. Los grandes cambios sociales de los 40, en donde ambos bandos, como decía don Rolando Laclé en su libro recién escrito y recién entregado, que es un libro muy interesante sobre la historia bipartidaria, los responsables de la formación de 2 plataformas que le dieron a este país toda la institucionalidad que tiene. Mal o bien, don José Figueres asume el mando después de la victoria militar y lo visitan para que derogue las disposiciones que fundaron la Caja del Seguro. No, señores, la Caja del Seguro continúa. Hombres con visión de Estado que fundaron esa sociedad que hoy disfrutamos. Alguien decía que estamos viviendo de las rentas. Bueno, los nuevos movimientos políticos o los movimientos políticos renovados en sus nuevas dirigencias tienen que recordar que esos méritos de ese Estado que se fundó sobre la base de convicciones ideológicas muy importantes de uno y otro bando, son lo que nos dieron lo que tenemos. Eso hay que preservarlo, hay que acrecentarlo, hay que reproducirlo, hay que rectificarlo, hay que enmendarlo. Pero eso solo se puede si hay una renovación profunda y convencida de esos movimientos políticos de qué es lo que hay que mantener y de qué es lo que hay que renovar. Y ser drástico. Mucho, muy drásticos. Y refundar esos movimientos, póngale usted el nombre que quiera, pero refundar esos movimientos desde sus orígenes, contar con la voz de la experiencia, contar con la gente que trabajamos en alguna forma en ese proceso, unos y otros, y poder instruir a las nuevas generaciones, los que pasamos por ahí, sobre qué es lo que este país debiera de tener para el futuro, que ese sí es un trabajo conjunto. Del siglo XXI. Del siglo XXI, correcto. Las nuevas y las viejas generaciones trabajando en conjunto para dotar al país nuevamente de un nuevo pacto, como vos mismo estás diciendo, señalando. Y que tanto empresarios como la iglesia, como todas las organizaciones Así sociales, así es. como todo el sector productivo, lógicamente, y el gobierno tiene que unirse, o sea, no podemos seguir en esta... Lo planteaba don Rolando Laclé el día de la entrega de su libro, que fue un acto muy emotivo, muy interesante, con participación de dirigencias políticas de todo lado. A mí me impresionó gratamente ver ahí a gente de todas las tendencias, invitadas por él.
Y él hace un llamamiento muy interesante, no solamente en el acto de la entrega del libro, sino en el libro mismo, de que el país tiene que volverse a unir alrededor de los grandes logros del país, ¿verdad? Tiene que volver a lanzar una cruzada de unidad nacional en el marco del entendimiento, de la negociación, de la convergencia, de la unidad, aunque haya discrepancia, y del entendimiento de que el país salió siempre adelante bajo ese esquema, no bajo ninguno otro. Y es una convocatoria absolutamente válida. No solamente se la respeto, sino que se la entiendo. Y ojalá podamos comprender muchos que hay que entrar en ese escenario, que es lo mismo que estás planteando. Ponernos de acuerdo para echar para adelante a una sociedad que necesita cambios. Y no puede ser que coincidamos en todo. No, claro Una que no. democracia es la negociación, es el diálogo permanente. Correcto, No es cuando hay crisis. correcto, así es. Es algo bueno, me impresionó bien que estuviera la ministra de la Presidencia ahí reunida en el Congreso con, con Rodrigo y con otros los equipos de oposición. ¿Por qué? Porque nada hacemos con estar golpeando a la gente. No se logra nada, no se logra nada. Eso no se logra nada. Ni diciendo que yo soy muy bueno y usted muy malo. Es correcto, es correcto. Aquí no hay buenos y malos. Aquí hay Sí. Costa Rica primero. Y hay mucho problema social y mucho problema de tipo estructural que tenemos que ponerle mucha fuerza. Correcto. Y hacer los cambios, ¿no? No podemos Sí. seguir posponiendo. No se puede hablar de una megacárcel, que es muy importante porque necesitamos ponerle algún tope al problema de la inseguridad ciudadana y a todo lo que está sucediendo, sin entender primero que eso es producto de los reductos de pobreza del país. De los reductos Sí, de pobreza que no, una pobreza rampante, creciente, creciente, jóvenes sin oportunidades, y concomitantemente viendo y leyendo estadísticas impresionantes, ¿verdad? El joven que se mete en estas pandillas, que se meten al narcotráfico, tienen dos opciones, pero en un calendario muy corto, el promedio es de 1 año, o la cárcel con muchos años de condena, o la muerte. ¿Qué promesa tiene ahí un joven? Ninguna. ¿Verdad? Meterse hoy en esa pandilla para morirse dentro de 1 año asesinado por otro sicario de otra banda contraria. Entonces, pero es una consecuencia de la crisis educativa, de la falta de empleo y de fuente de trabajo, de la pobreza rampante que no disminuye, más bien crece, y de la pérdida de la sensibilidad social de los movimientos políticos que han dejado de lado esa parte de la programática que antes se tuvo. Ambos partidos mayoritarios ocuparon siempre el tema social, ¿verdad? Vivienda, educación, sostenimiento de las clases más necesitadas, búsqueda de auxilio y subsidio. Eso dejó de existir en este país, ¿verdad? Nos dedicamos a revisar muy bien la tasa de interés, la estabilidad macroeconómica, la tasa de crédito entregada al sector productivo cuando lo había, etcétera, pero perdimos el norte en cuanto a la banca priorizada en el ámbito agrícola, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las fuentes de empleo. Y el Banco Central tiene una obligación, la ley lo establece. La ley le obliga a generar empleo, a crear fuentes de empleo, como una meta de su mismo propósito y de su misma organización institucional. Y solamente se ha dedicado a la parte macroeconómica. Entonces tenemos un problema de desajuste en otras áreas del país que están produciendo otros eventos que necesariamente provocan, claro, provocan no podemos problemas. tener dos Costa Ricas. Exactamente, O sea, exactamente. Aquí lo importante es que nos unamos. Así es. O sea, con un solo pensamiento y ojalá de largo plazo. Así es, así es. Porque con no metas podemos... preestablecidas, ¿verdad? Sí. El tema de la seguridad es una prioridad fundamental. ¿Cómo manejarlo? Hay gente muy preparada en este país. Magistrados, especialistas, jueces, abogados, juristas, gente que conoce doctrina, jurisprudencia, leyes, avances en otras sociedades muy importantes, ¿verdad? Para que no sean soluciones radicales. Una cárcel para guardar a 1000 delincuentes que después se van a rebelar
secuestran al personal como hicieron en Ecuador y empiezan a fusilar guardas penitenciarios. Y convocan a un estallido social en las calles y las bandas organizadas les hacen caso. Hombre, eso es sumamente peligroso, pero radica en la imposibilidad y en la pobreza de esos sectores que se vieron obligados o que están obligados a eso porque no tienen otra. Un prisionero le decía al presidente Noboa, recién electo en Ecuador, vea, ya yo lo perdí todo, ya yo soy un hombre muerto, ¿qué más voy a perder? Me sumo a este movimiento, señor presidente, ve a ver qué hace, porque vamos a matar a todos los guardas penitenciarios. Uy. Una situación muy dura, pero muy real. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que evitar precisamente, que lleguemos a cosas como esas. Bueno, Roberto, yo creo que aquí podemos pasar todo el día conversando. ¿Cómo no? Ahí te volveré a invitar. Claro que sí, a la Porque orden, Jorge. me encanta que podamos ver problemas nacionales y soluciones alternativas, que pongamos siempre lo más importante que es Costa Rica. Así es. Muchas gracias. Con el país por delante. No, gracias a vos por esta invitación y desde luego a tu invitación estaré presente siempre. Este es un programa muy escuchado, con un rating ya significativo. Y este tipo de esfuerzo, Jorge, como te decía al principio, es importante porque es orientador. Los medios también han fallado en eso, el orientar, el generar una guía, el oír a la gente, el incluirla en sus opiniones para que pueda el país pensar o unirse en pensamientos comunes que son importantes para sacar la tarea y para sacar al país adelante. Gracias. Un gran gusto verte. Igual.